Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Mira, no he hecho la estación, no porque no me haya olvidado, sino porque como estamos haciendo ya oración y ya nos hemos puesto en presencia del Señor, esto ya nos sirve como adoración. La bendición, el tener al Señor con nosotros en el altar, que supone adorarle, se puede hacer muchas maneras. Y una es simplemente tener una meditación o una pequeña homilía, además también de hacer la estación. Lo digo también para que tengamos eso claro, ¿no? Es una manera es la bendición, es hacer la estación. Otra también es estar en silencio, también, del silencio. Qué bueno es el silencio, ¿verdad? Qué bueno es el silencio, que a veces lo echamos, podemos echarlo de menos, pero qué bueno es el silencio. Y sobre todo cuando uno tiene que pararse, como te decía antes, en la otra meditación, para trascender. Qué bueno es el silencio, y sobre todo el silencio para escuchar al Señor. Escuchar al Señor. No sé si te acuerdas de aquella película que tuvo su fama en Francia especialmente, que contaba la vida de un monasterio de monjes, yo creo que eran cartujos, sí. Yo no fue eran cartujas, no me acuerdo ya. Y la película es simplemente la vida de aquellos hombres, ¿no? No hay diálogos. Solamente al final, pues a uno de los monjes hablan un poquito y explican su vida, ¿no? La historia tiene tampoco tiene bien el caso ahora, pero me acuerdo que el título que tenía era El Gran Silencio, efectivamente, El Gran Silencio, y decía como un segundo título era En el silencio es donde encontramos a Dios, o algo así parecido, es donde escuchamos al Señor. Escuchamos al Señor. Bueno, pues necesitamos silencio también para descubrir a Dios en eso que hablábamos antes, en la vida ordinaria y en las cosas también extraordinarias. Estos días, en lo extraordinario de la Navidad, en el silencio de la noche de Navidad, hemos intentado descubrir a Dios que viene. En la noche del sepulcro, cuando Cristo acaba de ser crucificado y ha sido sepultado, en esa noche del sepulcro esperamos la resurrección y lo vivimos también en el silencio de la espera. El silencio de la espera. En la vida nuestra hay momentos de hablar y momentos de silencio, y por tanto también momentos en los cuales nosotros queremos escuchar a Dios, en la oración, por ejemplo, o al anochecer. Hay una oración de vísperas muy bonita que rezamos los sacerdotes y que habla de eso. En el silencio de la noche es cuando escuchamos al Señor. Bueno, pues nosotros precisamente nosotros que queremos seguir al Señor, queremos descubrir cómo es. Queremos descubrir al Señor porque queremos enamorarnos de Él. Claro, los primeros apóstoles, discípulos, mejor dicho, han seguido muchos de ellos a Juan. Por ejemplo, Juan Evangelista, sigue a Juan Bautista, y Andrés, que luego llama Pedro, y Natanael y algunos otros. Pero cuando Juan Bautista les da el paso hacia el Señor, ellos se quieren ir con Cristo. Y lo que el Señor les dice, para saber cómo es una frase: ven y verás. ¿Dónde vives? Le dice Juan, que se acuerda muchísimos años después de cuando fue ese momento de primer encuentro con Cristo. ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta es: ven y verás. Pues yo te diría que esa misma respuesta el Señor te la da a ti. ¿Dónde está Dios?
ven y verás. Ven y verás. Hoy he releído estos días, además el otro día en la misa de funeral por Benedicto XVI, en la catedral aquí en San Nicolás, don José Ignacio nos habló muy claro, ¿no?, de la figura de Benedicto XVI que todos tenemos en la cabeza y hemos vivido, ¿no? Y nos animó mucho a leer sus obras. Yo te recomiendo que cojas alguno de sus libros, quizás los más sencillos, La sal de la tierra, Informe sobre la fe, hay muchos, ¿no? Pues que, y concretamente nos habló de ese libro, Informe sobre la fe. Nos animó a releer, ¿no? Y esta mañana releía uno de sus discursos, fue un discurso, no homilía, en concreto en Auschwitz, el día que el Papa fue a Alemania y estuvo visitando Auschwitz. Es un discurso que, perdonar, te pone la piel de gallina. Tremendo, impresionante. El momento en que el Papa dice con voz fuerte, aquí, en estas paredes, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Porque si es un diálogo que él se va diciendo, ¿por qué Dios no aparece aquí? No habla aquí. Luego le da el sentido que tiene a todo eso, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿no? Es decir, muchas veces nos podemos pensar nosotros, Señor, ¿tú dónde estás? ¿Dónde yo te puedo descubrir? Y la respuesta de Cristo a ti también es el ven y verás, ven y verás. Tú y yo queremos encontrar a Cristo y ser amigos del Señor, pero tenemos que seguirle. Ven y verás. ¿Dónde? En el trabajo, bien hecho, por supuesto. En la intimidad personal con el Señor, en la oración, que es fuente siempre de nuestra vida. En la amistad también con el Señor a través de la oración, como te digo, y también del sacrificio, que supone hacer las cosas de cada día bien hechas. Eso que, insisto, es la vida ordinaria, todo eso nos está hablando también, nos está hablando de cómo querer al Señor, de cómo nosotros podemos ser más amigos de Dios. Fijaos, el Señor nos habla, es decir, crea un grupo, los discípulos, los apóstoles, que entre ellos son tan diferentes, ¿verdad? Un pescador, un recaudador de impuestos, unos jóvenes, otros más mayores, gente de aquellas tierras y gente, salvo alguno que otro, que no tenían grandes conocimientos, ni eran letrados, seguramente muchos de ellos ni sabían leer y escribir. Pero el Señor los va conociendo, los elige, y poco a poco ellos, al conocer al Señor cada vez más, se van haciendo amigos de Jesús. En ese sentido más profundo de la amistad, del amor de amistad, es decir, en el del que comparten con el Señor todo. Todavía no le conocen, Tiene que pasar muchos meses y mucho tiempo. Les sorprende muchas veces ya al comienzo los milagros que hace, porque no entienden por qué. Hasta que le reconocen como maestro y le reconocen como Dios. Ya es Pedro, concretamente en Cesarea de Filipe, donde lo dice por primera vez, pero no entienden. Sin embargo, sí que comparte con él muchas cosas y se van haciendo amigos del Señor. Muchos. Y todo ese proceso se va haciendo con relaciones profundas que van haciendo que unos y otros vayan conociéndose, ¿no? Como cualquier amistad. Caminan juntos, pasean, comen juntos, escuchan al Señor, le cuentan sus cosas, sus dificultades, les presenta a su familia, está con ellos en la hora de todos los días, ¿no? Es decir, de alguna manera se va haciendo unas relaciones de cariño mutuo donde ellos van descubriendo el corazón del Señor. Y recorriendo esos textos descubrimos que el Señor ha gozado de los amigos, porque su corazón de hombre no quiso prescindir tampoco de ese amor de amistad entre los amigos.
El Evangelio nos revela que Dios no puede estar sin nosotros. Él no será nunca un Dios sin el hombre. Cosa tan bonita, ¿eh? Él nunca será un Dios sin el hombre. Dice, me parece que es interesante decir estas palabras, quiero ver de quién son, del Papa Francisco, efectivamente, ¿no? Él nunca será un Dios sin el hombre. Él quiere estar con nosotros. Se va haciendo esa relación, unos vínculos y unas relaciones que lo hacen cada día mejor. El Señor tenía muchos amigos. Lo pasa bien con ellos. Y va haciendo también que esas amistades enriquezcan el alma de los discípulos. Aparte de eso, también le escuchan como Dios y ven los milagros. Y eso todavía más les sorprende y les enriquece. Pero está basado todo eso en una amistad humana. Mira, en las circunstancias tuyas de tu vida, pues seguramente te vas a encontrar muchas veces con todo eso también. Amigas, compañeras de hace tiempo, gente que conoces, amigas también, de amistad también entre personas de tu familia. Entonces, y si uno, pensando en el inicio de cada una de esas amistades, podremos encontrar muchas veces casualidades, situaciones también que nos hicieron encontrar con esas personas o que hemos recobrado después de tiempo y que también tiene mucho que ver con el Señor. Es decir, ha sido momentos en los cuales también damos gracias al Señor por esas amistades porque nos enriquecen, tanto tú a ellas como ellas a ti, en esa amistad, ¿no? Bueno, pues en ese gran mapa de vínculos y de relaciones entre las personas con que nos cruzamos en nuestro curso de nuestra vida, Dios elige algunas para que estés más cerca de nosotros. Y Dios se sirve de esas amigas, de ti, en las demás y de las demás en ti, para abrirte panoramas, para enseñarte cosas nuevas, para descubrir un horizonte nuevo. La amistad siempre ha sido un enriquecimiento y muchas veces hemos descubierto la vida nuestra y a Dios a través de nuestros amigos. El ejemplo de una persona. Por ejemplo, nuestros amigos, decía alguien, nos ayudan a comprender maneras de ver la vida que son diferentes a la nuestra, enriquecen nuestro mundo interior y cuando la amistad es profunda, nos permiten experimentar las cosas de un modo distinto al propio, que es muy interesante por otra parte eso también, nos permiten descubrir mucho más, ¿no? En el fondo la amistad es un don, un regalo, es un don inmerecido, una buena amistad cargada de desinterés, ocasión también para pensar en los demás. Bueno, pues te decía, el ejemplo que tenemos es el del Señor con sus discípulos. A raíz de esa amistad del Señor con los demás, bueno, pues se va creando también esos lazos que enriquecen aquella comunidad. Lo hacen mejor. Pero todo empieza, y es donde que yo quería pararme también, en tu amistad con Dios. Esa es la más importante. Porque a través de tu amistad con Dios descubres también que tu corazón se ensancha y cabe más gente. El Señor nos da un corazón como el de Cristo, de carne, para amar. Con él amas a tus padres, a tu marido, a tus hijos, a tus amigos, a tus amigas. Un corazón que está lleno, que tiene que estar lleno de afectos buenos, de que tenemos que quitar todas esas cosas que sean sucias o que sean ruindades, o desamores, o rencores. Por rencores, porque tenemos que imitar a Cristo también. El Señor nos da un corazón. Yo no cuento con un corazón para amar a Dios y otro para amar a las personas de la tierra, no. Con el mismo corazón, con el que tú quieres a tus padres, a tu marido, a tus hijos, quieres al Señor. Y por tanto, de esa manera ensanchamos el corazón para que de verdad quepan todos.
para que de verdad quepan todos. Vamos a pedir al Señor todo esto, no quiero alargarme mucho más. Me gustaría que hiciéramos, ¿no?, este año, pues lo que te decía antes, ¿no? Por una parte, para descubrir al Señor en la vida ordinaria y para descubrir también que en las relaciones con los demás, que son tantas y tan diversas, muy especialmente en la familia, en primer lugar, y después en todo lo demás, tú y yo también descubramos cómo podemos querer más al Señor y a los demás. Párate al final del día y piénsalo. Quizás en tu brevísimo examen de conciencia. Hoy, Señor, ¿cómo te he querido? ¿Cómo te he buscado? ¿O cuándo te he buscado? Y también, ¿y a los demás? ¿Qué he hecho por querer más a mi marido hoy? ¿O qué he hecho por mis hijos en todos los sentidos? Que también a veces cariño es corregir también. Para quererles más, para sentir más cerca de ellos. ¿Qué he hecho por los demás? ¿Qué he hecho por agrandar mi corazón? ¿O he apartado esas cosas que a lo mejor lo empequeñecen, lo llenan de ruindad o de... No, vamos a pedir eso al Señor. Agranda mi corazón. Dame un corazón, Señor, como el tuyo. Qué bonita ejaculatoria aprendí, en concreto dirigida a San José, de labios del ya beato Álvaro del Portillo, en los años que estuve en Roma. Le escuché una tertulia un 19 de marzo que él le repetía, seguramente porque le aprendió de San José María, unas palabras muy bonitas a San José. Le decía muchas veces, San José, mi Padre y Señor, dame un corazón como el tuyo, capaz de amar a Jesús y a María. Pues eso lo pedimos al Señor también ahora, a San José, que nos dé un corazón como el suyo, capaz de amar así a Jesús y a María y a los demás por amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.